Bueno, arrancamos. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Ven, todavía siguen entrando alumnos. Cualquier pregunta o duda que tengan, la anotan para el último, por favor, y la vamos a sacar, ¿sí? Es un temita un poquito mejor que el anterior, pero también es bastante complejo. Por ahí son conceptos que no han visto nunca o que pueden ser confusos, ¿sí? Así que con respecto al entrenamiento, voy a sacarle esta columna del lado, no sé si se sabe, creo que se sabe grabar, así que la sacamos un poquito para que no nos interrumpa las imágenes. El entrenamiento de la resistencia hace referencia, primero y principal, a qué es la resistencia, ¿sí? Todos sabemos que cuando vamos a hacer deporte, llega un momento en que nos cansamos, ¿sí? Y empieza a aparecer el cansancio o empieza a aparecer la fatiga. Entonces dejamos de resistirnos y obviamente nos dejamos vencer por ese dolor muscular, por lo que sea, ¿sí? Por el agotamiento en sí. Hay personas, obviamente, que tienen mucha más resistencia que otras y depende del entrenamiento que hayan tenido. Entonces, primero y principal, vamos a ver lo que es está re lento esto, a ver, ahí está. Lo que es la definición de resistencia, ¿sí? La definición de resistencia, según Maceo, es la capacidad del individuo para qué, para retardar, oponerse o demorar, ¿sí? La aparición de lo que es la fatiga. Por lo tanto, mientras más se demore y más se retarde la aparición de la fatiga, que vendría a ser el cansancio, ¿sí? Mayor resistencia va a tener la persona. Pero tenemos que conocer también que hay distintos tipos de cansancio o distintos tipos de fatiga. Por ejemplo, el cansancio físico, que es el más común que conocemos, que es la reducción de la función del músculo, ¿sí? Se va a encontrar agotado porque sus fuentes energéticas, o sus, mejor dicho, sus combustibles se agotaron, entonces empieza a fallar, empieza a doler, empieza a contraerse de distintas maneras, por lo tanto empieza a reducirse su actividad y por lo tanto encontramos lo que es el cansancio físico. Después tenemos otro de los factores o otra forma que se puede presentar también la fatiga, es el cansancio mental, que es un paro transitorio de lo que es la capacidad de concentración. Aquí hace referencia mucho a lo que son los deportes de alto rendimiento que perduran mucho en el tiempo. Por ejemplo, una carrera de maratón de 42 kilómetros, un, un deporte que requiere una técnica exclusiva y específica, que a medida que va pasando el tiempo se va consumiendo esa capacidad, entonces por lo tanto no podemos mantener la concentración. Por supuesto que esto se entrena, pero hace referencia a la falta de concentración, una buena técnica o de ejecución en el deporte. El cansancio sensorial hace referencia, esperen que voy a admitir a Agustín Agüero, el cansancio sensorial hace referencia a la disminución de la percepción, ¿sí? De lo que es la parte visual, la parte auditiva o táctil. Esto hace referencia que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, en una carrera, vuelvo a decir, de maratón de 42 kilómetros, empezamos a observar, por ejemplo, que los pies empiezan a tener algún tipo de alteración sensitiva, que la visión, si no tenemos una buena hidratación, puede empezar a verse borrosa o ¿cómo se dice? Omnibulaciones. Podemos empezar a tener alteraciones en lo que es el tacto si recibimos, por ejemplo, la pelota varias veces, como por ejemplo en deportes que demandan mucha actividad, o por ejemplo en el boxeo, ¿sí? Empezamos a perder esa percepción, a disminuirse lo que es la percepción sensorial. Con respecto al cansancio motriz, hace referencia también relacionado con el cansancio físico, que es la reducción de la función musculoesquelética, hace referencia a la pérdida de coordinación, reducción transitoria de lo que son los estímulos motrices por el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va pasando el tiempo y vamos utilizando nuestro cuerpo, vamos perdiendo, ¿sí? Fuente de energía y por lo tanto vamos a ir perdiendo o los estímulos motrices necesarios para poder realizar cualquier técnica, por ejemplo, correr o lo que sea. Pueden haber observado ustedes, por ejemplo, en el maratón, que al final de los maratones, por lo general, los maratonistas llegan bastante cansados, extenuados, con falta de coordinación en sus pasos, ¿sí? Que lo hacen de forma involuntaria prácticamente. Pero bueno, como están entrenados, logran el objetivo que es la meta. Pero en ese caso la reducción transitoria, ¿sí? Se reduce al mínimo, la reducción de lo que es la coordinación.
Y después tenemos el cansancio motivacional, que esto ya hace referencia a lo que es el estado anímico de lo que vendría a ser el deportista. Ni más ni menos, un ejemplo bastante bueno puede ser, por ejemplo, un jugador de tenis. Un jugador de tenis que juega solo, ¿sí? Que no habla con nadie, no tiene un compañero que lo esté alentando, por ejemplo, y depende cómo vaya el partido, en este caso de tenis, ¿sí? Hablando del tenista, va a haber una ausencia del estímulo emocional, ¿sí? Para el rendimiento deportivo. O sea que si el deportista, primero, que está cansado o que viene de alguna lesión, sí, empieza a sentir molestias, empieza a sentir, digamos, de que el partido o de que, por ejemplo, una carrera es el objetivo muy largo y no lo puede cumplir, ese estado anímico negativo y no positivo, ¿sí? Va a influir y va a producir un cansancio motivacional. Entonces, tenemos varias formas, ¿sí? En que se puede presentar la fatiga o el cansancio para reducir lo que es la resistencia. Todas estas cosas se entrenan. El cansancio motivacional, lo que es el cansancio motor, lo que es el cansancio mental, ¿sí? Por ejemplo, un deportista en La Rioja que corre a las siestas con 42 grados de calor, ¿sí? Hace un endurecimiento mental y un endurecimiento motivacional. Entonces esa persona que se acostumbra y se amolda a salir a andar en bicicleta a las 3 de la tarde en pleno enero en La Rioja, cuando vaya a correr una carrera en algún lugar donde la temperatura sea mucho más baja, va a tener un mejor rendimiento porque ya estuvo entrenado en el endurecimiento de lo que es la parte mental y sobre todo la parte motivacional. Entonces, se puede entrenar todo dependiendo de las condiciones que se vayan a realizar. Por ejemplo, he visto deportistas que trabajan de alto rendimiento a las alturas. ¿Para qué? Para justamente endurecer y mejorar la resistencia, sobre todo de lo que es la capacidad de transporte de oxígeno, que es el VO2 máximo, que ya lo vamos a ver, que trabajan a altura para luego, cuando tengan una competencia por debajo de los niveles de saturación del oxígeno, tengan mayor rendimiento. Entonces la resistencia no aparezca. Me tomo un poquito de agua. Tenemos la clasificación. Esperen que se pasó una, me parece. A ver. Bien. Tenemos la clasificación de distintos tipos de resistencia. Más allá de lo que hablamos siempre de resistencia aeróbica o anaeróbica, aquí vamos a hacer referencia a la resistencia local o general. Hace pura y exclusivamente referencia a lo que vendrían a ser las estructuras que conforman el músculo, o mejor dicho, a lo que conforman el cuerpo, ¿sí? La resistencia local va a comprender a un grupo de muscular específico que se vaya a trabajar y obviamente va a corresponder, por ejemplo, a una extremidad. En este caso, podemos trabajar la resistencia local del brazo derecho del tenista, o la resistencia local del lanzador de bala, o la resistencia local del paciente X que necesita un miembro más que otro. Si ustedes observan los tenistas, ¿sí? Van a observar que el brazo dominante, el que más que nada maneja la raqueta, van a observar que tiene un brazo muchísimo más grande que el brazo que no es dominante. Entonces, es una resistencia local que se trabaja específicamente en ese miembro y por lo tanto es una de las capacidades que se pueden mejorar en el entrenamiento. En cambio, la resistencia general hace referencia a, digamos, varias estructuras del cuerpo, no solamente una, como hablábamos por recién del tenista. Hace referencia a varios músculos y corresponde a la actividad de dos o más extremidades. Por ejemplo, en el ciclismo, ¿sí? Los dos miembros inferiores, los miembros superiores quedan un poco más inactivos, o en el fútbol o en el básquet, que trabajan más de un miembro, ¿sí? O más músculos que en relación a la resistencia local. Luego tenemos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica, que es más o menos lo que vinimos hablando en la clase pasada con respecto a la fisiología del ejercicio. La diferencia va a estar directamente relacionada con la vía energética que requiere el trabajo muscular y ambas, como dice aquí, rara vez se presentan de forma pura, o sea que van siempre de la mano, hacen referencia, ¿sí? Unas sobre otras. Esto implica que no están, ¿sí? Siempre inactivas las vías energéticas, y sino que se van ayudando unas a otras. Nada más que va a prevalecer una sobre otra dependiendo del trabajo muscular que se vaya a realizar. Con respecto a la resistencia aeróbica, hace referencia a la utilización de oxígeno como un medio de combustible para producir sustratos energéticos necesarios para que el músculo se pueda contraer.
se va a estimular mediante la ejecución de ejercicios cuya intensidad permita procesos de generación de energía, ¿sí?, más prolongados, utilizando el oxígeno desde la base, obviamente, de la formación de lo que es el glucógeno y los ácidos grasos. Todos estas vías energéticas, obviamente, siempre van a predominar más que las anaeróbicas, que son las que no utilizan oxígeno, y siempre tienen mayor duración. O sea, la intensidad del trabajo va a ser de gran volumen, gran trabajo, varios kilómetros, varias horas o lo que fuera. La división de la resistencia aeróbica en relación al tiempo. Primero vamos a hablar de la aeróbica y al último vamos a ver la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica de duración corta tenemos que la vamos a dividir, mejor dicho, la resistencia en tres en relación a lo que es el tiempo. En relación a lo que vendría a ser la activación, ¿sí? Ya vamos a explicarlo por qué. Primero vamos a tener una resistencia aeróbica de duración corta que vamos a catalogarla, o mejor dicho, vamos a encuadrarla entre los 3 y los 10 minutos de la actividad física. La resistencia aeróbica de duración media va a durar de 10 a 30 minutos y la resistencia aeróbica de duración larga van a ser mayores a 30 minutos, ¿sí? Esta clasificación se debe al porcentaje posible de aportancia de lo que es acumulación de oxígeno durante el tiempo de trabajo o de la carga, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vaya pasando el tiempo entre los 3 minutos y más de 30 minutos, va a haber una necesidad de oxígeno que se va a ir consumiendo en nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está entrenada en la resistencia es capaz de emplear durante los 10 primeros minutos, entre los 3 y los primeros minutos, que hace referencia a la resistencia aeróbica de duración corta, el 100% de lo que es el oxígeno, ¿sí? O sea que la utilización del oxígeno de un 100%, nosotros, o la persona que esté entrenada, ¿sí?, lo va a hacer por 10 minutos. Hasta los 30 minutos va a reducirse un 5% de lo que es el consumo de oxígeno. O sea que esa persona, cuando haya pasado los 30, o sea, mejor dicho, haya llegado de los 10 minutos hasta los 30 minutos, que es la de duración media, ¿sí?, esa persona va a tener una concentración, una capacidad de oxigenarse de un 90 a un 95%. O sea que hubo una pérdida relativa de lo que es la concentración del VO2 máximo, o sea, del oxígeno, de la concentración de oxígeno que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, entre el 90 y el 95%. Y cuando ya pasamos los 30 minutos, ¿sí?, menos del 90%, que obviamente dependiendo de cómo va a estar entrenada esa persona, va a ser la concentración de oxígeno. Puede llegar hasta los 85% de concentración de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que al dividirla en tres podemos trabajar diferentes tipos. Mientras más dure, ¿sí?, la concentración de oxígeno a mayor porcentaje, menos va a ser más difícil va a ser la aparición de la fatiga, porque tenemos buenos niveles de concentración de oxígeno. Ahora, cuando la persona empieza a disminuir y hay una carencia, hay una depleción de lo que es el oxígeno, la persona va a empezar a necesitar una hiperventilación, o sea que viene la agitación y por lo tanto va a empezar como se dice, a tener alteraciones en lo que vendría a ser, no me sale la palabra, lo que vendría a ser el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, si empieza a haber disminución de oxígeno, la persona va a tener más posibilidades de que aparezca el cansancio, o mejor dicho, la fatiga, y por lo tanto va a necesitar de otras vías energéticas anaeróbicas, ¿sí?, para poder recuperarse, que ya las vamos a ver más adelante. ¿Se está grabando esto? A ver. Pausa la grabación de... Sí, bien, habíamos puesto a grabar entonces. Bien, continuamos. Puntos a tener en cuenta. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Son importantes para la resistencia aeróbica de duración corta el nivel de lactato en sangre. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser pura, ¿sí? O sea que cuando empiece de los 10 minutos a los 30 minutos, todavía va a seguir utilizando fuentes energéticas, ¿sí?, de lactácidas, de vía de lactato, ¿sí? Pero obviamente va a predominar más la acumulación de oxígeno. En el caso de la resistencia aeróbica de duración media, ahí el umbral anaeróbico va a estar muy relacionado, que es el porcentaje de VO2 máximo para toda la duración de lo que es el deporte. Entonces ahí se produce el cambio brusco ya directamente de lo que es el umbral, o mejor dicho, el consumo de VO2 máximo. Y para la resistencia aeróbica de duración larga, el nivel de depósito de glucógeno y la calidad metabólica, ¿sí? La persona tiene una capacidad de almacenamiento de energía en la cual
mientras mejor sea ese glucógeno y se consuma, digamos, o la combustión sea de mejor calidad, para que ustedes entiendan, ¿sí? Va a ser mejor para que, obviamente, prolongue la duración y, obviamente, no aparezca la fatiga. Por lo tanto, no resultan puramente aeróbicas. ¿Por qué no son puramente aeróbicas? Porque gran porcentaje, al principio, de cuando empieza a trabajarse o a realizar el ejercicio, ¿sí? No son únicamente vías energéticas aeróbicas, sino que también utilizan al lactato como fuente de energía de producción de ATP. Así que más o menos para tener en cuenta en relación a lo que hablábamos recién, la de duración media, la de duración corta, la de duración media y la de duración larga, ¿sí? Son los claves, el VO2 máximo para la media, para la más corta va a ser el lactato y para la resistencia prolongada y duradera va a ser la calidad metabólica y los depósitos de glucógeno a nivel del músculo y a nivel del hígado. Con respecto a la resistencia anaeróbica, aquí el aporte de oxígeno, ¿sí?, es insuficiente en los músculos y la contracción muscular se produce sin la presencia del oxígeno. Por lo tanto, vuelve a ser anaeróbico, ¿sí? Tiene lugar en actividades físicas cuya intensidad es muy alta, que ya lo vimos en los sistemas energéticos, y produce una liberación de energía sin la presencia de lo que es el oxígeno. La elevada concentración de lo que es el ácido láctico produce una hiperacidosis a nivel muscular, o sea que aumenta el pH del músculo, ¿sí? Por lo tanto va a necesitar ser eliminado por medio de dióxido de carbono o de agua, según las necesidades, obviamente para poder transportar, pero para poder transformar, ¿sí?, el glucógeno nuevamente. Entonces, si ustedes observan aquí que cuando la persona está haciendo una actividad prolongada y duradera, aparece la fatiga, comienza una nueva, digamos, vía energética anaeróbica, sin presencia de oxígeno, porque no es suficiente para producir energía, y empieza a utilizar otra vez una fuente energética anaeróbica. Esa fuente energética anaeróbica, como les dije, era la acumulación de lactato que producía la fatiga, pero al mismo tiempo ese lactato va a ser utilizado para degradarse y transformarse en dióxido de carbono o agua, y a su vez producir de nuevo glucógeno para que nuevamente se pueda producir la contracción y pueda resistir y pueda la persona recuperarse y seguir realizando esa actividad o ese deporte. La división de la resistencia anaeróbica, ¿sí?, general en un trabajo dinámico. Es muy parecido a lo que hablamos recién de la duración media, corta, de la duración corta, media y larga de la resistencia aeróbica. En este caso va a ser mucho más corto el periodo y el lapso, porque dura obviamente mucho menos que la aeróbica. La resistencia anaeróbica de duración corta vamos a englobarla entre los 10 y los 20 segundos. La de duración media va a durar aproximadamente entre 20 y 60 segundos, y la de duración larga, ¿sí?, va a predominar en los 60 y los 120 segundos, ¿sí?, hasta los 3 minutos, que es ya prácticamente aeróbico, ¿sí?, y predominante. Lo decisivo para la clasificación de este porcentaje entre energía por vía lactácida o por vía lactácida, ¿sí? Acá hay unos ejemplos. Los trabajos de resistencia anaeróbica de duración corta se realizan siempre en la parte alactácida. Más del 80%, ¿sí?, de consumo, o mejor dicho, de consumo anaeróbico, ¿sí? Va a quedar un 20% que es aeróbico. Para los trabajos de resistencia aeróbica de duración media, ¿sí?, se realizan en la parte lactácida en un 70%. O sea que ese 70% va a ser va a ser lactácido, o sea, utilizando el lactato, ¿sí?, pero sin presencia de oxígeno. Y para los trabajos de resistencia anaeróbica de duración larga, ¿sí?, se van a empezar a abastecer más que nada de la parte oxigenada, digamos, o aeróbica, predominando en relación a la parte anaeróbica, más del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso de duración larga, ¿sí?, va a predominar un 60% anaeróbico y el 40% restante ya va a ser producto de la resistencia aeróbica. Entonces, volvemos de nuevo porque por ahí se puede hacer un poco confuso. Tenemos la división de la resistencia anaeróbica general en relación a un trabajo dinámico, o sea, cuando el deportista está realizando la actividad. Tenemos que dividirla en tres también, así como la dividimos a la aeróbica en 3 a 10 minutos, en 10 a 30 minutos y en más de 30 minutos. En este caso lo vamos a dividir en segundos. Acuérdense que dura mucho menos y es más corta
¿sí?, la capacidad que tenemos de absorción de energía de estas vías energéticas. Entonces la dividimos en tres también, duración corta, media y larga, y van a durar entre 10 y 20 segundos, entre 20 segundos 60 y entre 60 y 120. Esto va a hacer referencia a la concentración, ¿sí?, del ácido láctico. Recién hablábamos de concentración de oxígeno. Ahora hablamos concentración, o mejor dicho, de utilización de energía de qué vía, o sea, de qué vía va a predominar más. En este caso, en la de duración corta, la parte alactácida se va a producir en un 80%. El otro 20% va a ser lactácido, ¿sí? O sea que va a ser anaeróbico láctico. Pero para las de duración media, que son de 20 a 60 segundos, o sea, un minuto, imagínense, ¿sí?, se va a realizar en la parte lactácida más del 70%. Ya ha empezado a predominar la parte láctica, ¿sí?, y va a quedar un remanente de un 30% que va a ser anaeróbico aláctico. Pero luego, cuando ya pasamos el tiempo, aproximadamente entre los 2 y los 3 minutos, entre ese periodo de los 120 segundos, ¿sí?, va a empezar a trabajar, ¿sí?, la parte glucolítica, ¿sí?, o la degradación de la glucólisis por medio de la utilización de oxígeno. O sea que empieza a ser un poco aeróbica, en un 40% nada más. Pero en este caso la resistencia anaeróbica, ¿sí?, por medio de la vía lactácida, va a ser de un 60%. El 40% restante va a ser aeróbico. O sea que ahí es cuando empieza a predominar una sobre otra, que es lo que venimos hablando del principio de las clases de fisiología del ejercicio. Si tienen alguna pregunta, la anotan y lo vemos al último, ¿sí? Quedan 10 minutitos, si se corta automáticamente volvemos a la otra reunión. Después tenemos que hablar, eso es, lo que acabamos de hablar es resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, o sea, qué vías energéticas van a utilizar y la división específica de las vías energéticas en relación una al tiempo y otra al trabajo dinámico, ¿sí? En cambio aquí vamos a hablar en relación a la resistencia estática y dinámica, porque también la vía energética que requiere, pero directamente sobre el músculo. Entonces, esto va a hacer referencia al comportamiento de la musculatura esquelética. Las diferencias se van a dar con respecto a la vía energética que va a utilizar dependiendo de cómo sea el mecanismo de movimiento del músculo, ¿sí? Tenemos una resistencia dinámica y una resistencia estática, como lo dice en el título. La resistencia dinámica, si bien, como lo dice la palabra dinámico, va a ser con movimiento. Entonces el músculo va a producir contracciones tónicas e isotónicas, por lo tanto va a haber una tensión y no va a haber una distensión muscular. Todos sabemos que cuando se produce la contracción muscular, ¿sí?, al acortarse las fibras musculares generan una presión en los vasos capilares y por lo tanto no suele haber un riego sanguíneo, pero cuando se distiende y se relaja de nuevo el músculo, se vuelve a relajar y se vuelve a contraer y se vuelve a relajar y vuelve a contraer, produce un efecto, ¿sí?, de bombeo del músculo. Por lo tanto está garantizada la vía energética aeróbica. El trabajo dinámico queda garantizado durante mayor tiempo por la irrigación sanguínea y una participación aeróbica más elevada, ¿sí? ¿Debido a qué? A la alternancia de lo que es la contracción y la relajación del músculo en un trabajo dinámico. Si ustedes observan, bueno, no me pueden ver, pero si ustedes observan pueden ver que si realizan la flexo-extensión de codo, van a observar que el bíceps, ¿sí?, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, hace referencia a la resistencia dinámica. Por lo tanto, ese movimiento dinámico, ¿sí?, de contracciones tónicas del músculo va a hacer referencia específicamente a la concentración de oxígeno, porque obviamente va a ser un buen riego de sanguíneo el músculo, una contracción y una relajación, una contracción y una relajación. Entonces, es puramente aeróbico. No así en la resistencia estática. La resistencia estática es cuando el deporte o el músculo requiere una tensión, ¿sí?, de contracción prolongada en el tiempo. A medida que se tensa a medida que se tensa ese músculo y se mantiene la contracción, ¿sí?, se va a producir una disminución de aporte de oxígeno por la presión interna que tiene el músculo y por lo tanto va a dejar de ser, ¿sí?, una vía aeróbica. Y si aún se mantiene esa tensión muscular, ¿sí?, a partir del 15%, como dice aquí, de tensión muscular, se altera el riego, ¿sí?, y por lo tanto va a tener, digamos, una capacidad de mantenerse esa contracción sin la concentración de oxígeno. Entonces, a partir del 50% se produce un paro total de riego, o sea que no va a haber
una buena vascularización en ese músculo, por lo tanto la vía energética requerida será cada vez más anaeróbica. ¿Por qué? Porque no está llegando sangre con oxígeno. Va a necesitar otra fuente energética que va a ser sin presencia de oxígeno. Puede quedar limitado por el cansancio nervioso, ¿sí? Que es un agotamiento de la sustancia de transmisión, en este caso, de la contracción del músculo. Bien, entonces esta resistencia estática y esta resistencia dinámica hacen referencia por ahí a los ejercicios que suelo yo darles cuando vamos al hospital, que bueno, no tuvimos la posibilidad de ir con ustedes, pero suelen hacerse ejercicios de pierna recta, por ejemplo, con los pacientes, que es levantar la pierna y bajar, y cuando yo le pido a los chicos que lo realicen, suelen, ¿sí?, el paciente realizar la contracción, levantar la pierna y hacer, por ejemplo, 10 repeticiones sin relajar la musculatura. Entonces, a medida que va pasando en las repeticiones, el paciente va a sentir dolor y cansancio, y se cansa más rápido, y no es una buena técnica de ejecución. Entonces, ¿qué suelo pedirle yo al paciente? Que levante la pierna, que baje la pierna, relaje, se distiende el músculo, se llena de sangre, se oxigena el músculo, vuelve a contraer, levanta la pierna, vuelve a bajar la pierna, se relaja, se llena de sangre de nuevo el músculo y así sucesivamente. En cambio, por ahí he visto que los pacientes inconscientemente, sin saber, porque no lo pueden saber, realicen el movimiento siempre con la contracción del músculo prolongada. Entonces el paciente llega a la repetición número 10 cansado. ¿Por qué? Porque la vía energética que utilizó para hacer ese ejercicio es anaeróbica y no aeróbica, sin presencia de oxígeno. Entonces ahí se dan cuenta que por ahí los trabajos o los deportes más estáticos, ¿sí?, que requieren mayor tensión del músculo, mayor prolongación de tiempo, van a observar que la fatiga puede llegar a producirse más rápido. ¿Por qué? Porque no está haciendo utilización de las vías aeróbicas, bien digo, con presencia de oxígeno. Bien, continuamos. Métodos de entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Vamos a tener varios métodos de entrenamiento, el método continuo, que ya lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero antes que eso, para poder entrenar y para poder tener estos métodos que sean efectivos, tenemos conceptos claves. Los conceptos claves van a ser el volumen de oxígeno máximo, ¿sí?, el VO2 máximo, ¿sí?, y el umbral aeróbico anaeróbico. Estos dos conceptos son muy importantes en el entrenamiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mejorar el rendimiento de un deportista. El volumen máximo de oxígeno, o el VO2 máximo, ¿sí?, hace referencia a la capacidad que tiene el cuerpo de transportar el oxígeno hacia todas sus células, ¿sí? Es la máxima capacidad de oxígeno que podemos llegar a extraer del aire atmosférico cuando nosotros respiramos y transportarlo hacia el músculo y utilizarlo como fuente de energía. Podemos hablar de un VO2 máximo absoluto relativo, ¿sí? Este VO2 máximo se suele llegar a medir por medio de distintos test, de forma directa o de forma indirecta. Los directos son gases en sangre, ¿sí?, análisis de sangre, más estudios de espiroergometría, o sea, con máscaras y una cinta o una bicicleta. Esos son los estudios que te van a dar el VO2 máximo, ¿sí?, específico. Y de ahí los indirectos son los test de campo, que son el test de Cooper, que lo deben haber visto alguna vez o lo deben haber escuchado en la escuela, o se deben acordar de que los hacían correr por 12 minutos sin parar. Bueno, esos son test de campo, pero son indirectos, son estimativos. Tienen una tabla en la cual esa tabla le permite al entrenador visualizar, tanto el sexo masculino como el sexo femenino, la capacidad que tiene en su VO2 máximo, dependiendo del tiempo que hayan recorrido, dependiendo las pausas que hayan realizado, etcétera, etcétera, que ya después, al último, tenemos ese tipo de test. Entonces, acá como vemos en este cuadrito, los factores principales que determinan el consumo máximo de oxígeno son, ¿sí?, las disfunciones pulmonares, el metabolismo muscular, la capacidad de transportar el oxígeno, ¿sí?, por medio de la sangre, y el gasto cardíaco. Bien, todo esto, ¿sí?, la capacidad máxima de consumo de oxígeno, ¿sí?, es, digamos, muy importante tenerlo y saberlo en el deporte de alto rendimiento, porque eso va a depender y va a determinar si la persona tiene una buena resistencia, ¿sí?, y obviamente un buen rendimiento deportivo. Esto, por ejemplo, va a hacer referencia en un jugador de fútbol, ¿sí?, si puede tolerar todo el partido o si hay que sacarlo antes de tiempo. Todos estos parámetros hacen referencia justamente al rendimiento deportivo.
El VO2 máximo absoluto, sí, se refiere a la máxima cantidad de oxígeno que puede ser consumida por un sujeto durante un minuto, ¿sí? Esto se expresa en litros por minuto menos 1. Eso es una fórmula que no me interesa, pero bueno, se las marco para que la vean. Eso lo hacen los entrenadores o los médicos deportólogos para medir, ¿sí?, el volumen máximo de oxígeno específico. ¿Qué es el más que se utiliza? El absoluto. Se refiere a la máxima cantidad de oxígeno que podemos consumir en un minuto, ¿sí? El VO2 máximo relativo ya se refiere a la máxima cantidad de oxígeno relativa a 1 kilogramo de peso que pueden ser consumidas durante un minuto. Esta se expresa también por mililitros, kilogramos menos 1 por 1 minuto menos 1, ¿sí? Estas fórmulas no tienen, digamos, validez para nosotros en este momento, pero sí pueden observar aquí la imagen del estudio y el análisis